Comenzamos el segundo video, la segunda parte, con el Mesozoico. En el Mesozoico vamos a hablar brevemente del Triásico, porque el Triásico en Venezuela prácticamente no se consiguen rocas asociadas a este periodo del tiempo geológico. Recordemos que cuando terminamos el Paleozoico habíamos quedado con la conformación de un gran supercontinente que va a ser denominado Pangea. Pangea es un cratón entonces estable y por lo tanto todas las rocas que pudieran estar asociadas a este periodo de tiempo de este gran cratón estable en Pangea estaría más que todo en los bordes de este supercontinente. Entonces el Triásico deberíamos esperarlo en los bordes. Sin embargo, recordemos que en nuestras cortezas oceánicas en la actualidad, eh, estas son más jóvenes del Jurásico, es decir, no se encuentran rocas tan antiguas como el Triásico. Por lo tanto, pudiéramos pensar que el Triásico se perdió eh, y lo que se encontraba en el continente fue erosionado también. Son algunas cuencas en algunas partes del mundo en donde pudiéramos tener evidencias del Triásico, generalmente asociados a contextos evaporíticos, porque se encuentran en la superficie de manera más somera. Por lo general es difícil que el Triásico se haya preservado. También podemos ver el Triásico con cierta actividad volcánica incipiente al proceso del rift que vamos a ver en el Jurásico ya propiamente hablando. Entonces, después vamos a tener el Jurásico, que se va a caracterizar por el proceso del rift Jurásico, con su propio nombre, en donde vamos a tener las New Red Sandstone, las nuevas capas rojas. Estas entonces en Venezuela van a tener esta distribución a lo largo de las cuencas grábenes que se efectuaron con el fracturamiento del rift, en donde estamos entonces fracturando el supercontinente Pangea y en nuestro caso separando a África de Sudamérica. Igualmente también en lo que era el famoso Mar de Tetis, Norteamérica con respecto a Sudamérica. Entonces, vamos a tener grábenes también en Oriente, en Occidente, en Perijá, en los Andes y en Oriente en el famoso Graben de Espino, que tiene continuación con el Graben de Apure Mantecal, en donde en el medio vamos a tener entonces el Arco del Baúl. El Arco del Baúl puede ser todavía una sutura que tengamos del último evento de colisión de la orogénesis herciniana. Entonces, en nuestras formaciones vamos a hablar de las formaciones clásicas. En Occidente, la formación La Quinta, la cual está conformada por conglomerados y areniscas de coloración rojiza, rojiza por la oxidación de los minerales ferromagnesianos que vienen del ascenso de la astenófera, del gasamiento de la corteza, que va a percolar por las estructuras, las fallas del graben. Entonces este material que viene del manto va a estar enriquecido en minerales ferromagnesianos que por el contexto subaéreo van a tomar entonces esta coloración rojiza al oxidarse. En Oriente, en su parte, vamos a tener entonces la formación Ipire. La formación Ipire la vamos a ver en el subsuelo, entonces en el Graben de Espino. Entonces aquí vemos el rift, como entonces al abrirse va a dejar entonces el espacio para la depositación de estas capas rojas. Podemos ver entonces en sísmica que sobre el basamento paleozoico vamos a tener entonces la distribución de las rocas sedimentarias asociadas al relleno del graben jurásico. Podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos dos secciones, la estrella azul y la estrella roja, en Oriente y en el Atlántico, como entonces esta estructura de graben
ha sido rellenada, o de semigraben, ha sido rellenada. Y aquí también podemos ver de manera bastante clara la estructura del graben controlado por fallamiento normal y el relleno jurásico. Ya por encima de él va a venir entonces el Cretácico. Entonces, vemos que a nivel de edades que han colaborado de tener secciones tipo para la identificación de ciertos pisos del Jurásico, podemos ver que aquí mismo en Sudamérica, en Perú, podemos tener asociado a rocas volcánicas la determinación con uranio plomo para datar entonces específicamente el periodo J2. Luego viene entonces el Cretácico. El Cretácico se caracteriza por ser una gran invasión marina, una gran transgresión marina. Es decir, una vez que ya se han colmatado las cuencas graben del Jurásico, va a haber una subida relativa del nivel del mar, en el cual entonces los ambientes marinos van a estar por encima de los ambientes continentales del relleno del graben. Entonces, es así como en el norte de Venezuela vamos a tener que los ambientes marinos van a llegar hasta el cratón. Y entonces siendo una gran extensión a lo largo de todo el norte de Venezuela, llegando hasta Colombia, aquí en la región andina, todo esto va a estar entonces bajo el agua. Vamos a tener ambientes costeros asociados al cratón, a las adyacencias del cratón, como lo puede ser entonces el grupo temblador en Oriente, y podemos tener incluso la formación aguardiente hacia los Andes. Ya un contexto más marino somero, podemos tener entonces la formación Río Negro, Peñas Altas, Barranquín, y luego más de plataforma carbonática, el famoso grupo Cogollo, las calizas del Cantil y Chimana en Margarita. Entonces, todo esto ya sería una plataforma carbonática y posiblemente ambientes ya marinos profundos, ya más hacia el norte de Venezuela. Entonces, este sería el contexto de expansión del fondo oceánico. Entonces, aquí estamos ya creando corteza oceánica, lo que sería hoy en día nuestro Atlántico. Y vamos a tener entonces el relleno de la estructura del semigraben, en este caso suramericano, hacia el lado venezolano. Esto sería África o el caso de Norteamérica. Y vamos a tener o vamos a comenzar el Cretácico con las famosas arenas basales. Las arenas basales, como estamos viendo acá, de tipo Río Negro y Barranquín, que son las que estamos colocando, son indicativas del inicio de la transgresión cretácica, de la invasión marina, porque ellas precisamente al ir penetrando van generando un oleaje, van generando ambientes marinos que van invadiendo y van haciendo un proceso erosivo y de depositación de arenas marino-someras. Entonces, estas arenas van a ser discordantes sobre el basamento paleozoico o incluso sobre la formación La Quinta o la formación Ipira en Oriente. Entonces, sobre el Jurásico. Entonces, Río Negro o Barranquín van a ser arenas basales erosivas que van a estar por encima del Jurásico o por encima del basamento. Como hemos indicado, de una gran extensión, todo el norte de Venezuela, pero bueno, tienen distintos nombres porque simplemente distintos geólogos, distintos autores las fueron encontrando y le fueron colocando nombres. Pero no porque realmente no sean el mismo proceso, sino porque realmente respondió más a hechos antrópicos, es decir, de los autores que lo fueron identificando en campo. Entonces, esta transgresión marina, aquí vemos un ejemplo en África,
de cómo pudiera interpretarse en una línea sísmica. Aquí vemos el basamento, color naranja. Fíjense, fracturado en una gran estructura de semigraven que va a tener a su vez estructuras de grávenes y horst. Horst, graven, horst, graven. Entonces, estos grávenes van a estar siendo entonces rellenados por la sedimentación jurásica, que va a estar entonces circunscrita a la estructura de fallamiento normal. Pero luego vamos a tener esta capa de arena, fíjense que es discordante, sobre el Jurásico o incluso sobre los horst, y va a ser continua. Una capa de arena continua, discordante, que va a ser el inicio de la transgresión marina. Es decir, ella está indicando el proceso de transgresión, porque son arenas marino-someras. Las podemos identificar fácilmente en campo por la presencia de glauconita. Recordemos que la glauconita es un mineral verde, de coloración verdosa, que es indicativo de ambientes marinos someros. Son un mineral, vamos a decir, autigénico, que se va formando en el propio contexto del ambiente marino somero. Entonces, gracias a esto podemos saber que en el caso, por ejemplo, de la formación Río Negro, la presencia de glauconita nos está indicando esta incursión marino-somera sobre nuestro Jurásico. Luego, una vez que ya la transgresión va ido avanzando, se puede establecer una plataforma carbonática que eventualmente, bueno, en este caso está representado con estas calizas azules, más o menos continuas también, por encima de estas arenas basales, pero concordantes, es decir, paralelas a ella. En nuestro caso, vemos entonces en la columna estratigráfica la formación Río Negro, de edad barremiense, neocomiense, aptiense, dependiendo de donde tengamos entonces la localidad. Recordemos que esta discordancia aquí lo que está significando es que puede estar directamente sobre el basamento. Y luego viene entonces la incursión de la plataforma, en este caso carbonática. Entonces, vemos aquí en la sísmica, basamento, y cómo el Cretácico entonces va invadiendo de manera transgresiva todo mi basamento. Por encima entonces vamos a tener la plataforma del grupo Cogollo, en lo que es el occidente de Venezuela, Perijá y Lago de Maracaibo, conformado por Maraca, Lisure y Apón. El azul indicativo de calizas y los colores, vamos a decirlo, marrón, naranja, ambientes más arcillosos, y amarillo para los ambientes más de arenas. Entonces, mientras que en Oriente, en la serranía del interior, vamos a tener Río Solo, y fíjense aquí Morro Blanco, ya hablando de esta incursión de plataforma. Eventualmente podemos tener otros ciclos que se van dando de incursiones, Barranquín otra vez, y luego entonces ahora sí el Cantil como la plataforma carbonática, que va a ser entonces continua con Apón y con el grupo Cogollo. Entonces recordemos que estos procesos pueden ser con cierto vaivén, es decir, estamos hablando a grosso modo de una transgresión que eventualmente va a tener subidas y bajadas relativas del nivel del mar, dentro de un gran contexto transgresivo. Al continuar la transgresión, vamos a llegar a la máxima llanura de inundación, es decir, el punto clímax o más de mayor avance del mar, el cual va a ser representado en Venezuela en las formaciones La Luna y la formación Querecual, es decir, en Occidente y en Oriente respectivamente. Aquí podemos ver entonces la tabla de correlación en donde vemos la formación La Luna en Perijá, Maracaibo y el flanco norandino. En el flanco surandino asociado a la formación Navay,
más específicamente el miembro La Morita, luego hacia Guárico el grupo Guayuta, y en Oriente con la formación Querecual. Entonces aquí vamos a ver que esta es mi gran transgresión marina. Aquí estamos viendo ya hacia el cratón, hacia el escudo guayanés, en el flanco sur de la cuenca oriental, el grupo temblador, Tigre Canoa, que es más continental del Taico, fluvio del Taico, porque precisamente está demasiado allegado, es decir, pegado al cratón. Entonces aquí la incursión marina lo que va a ayudar es a preservar los ambientes fluvio-deltaicos que vamos a tener asociados a el límite norte de nuestro cratón. Fíjense entonces que en este gráfico vemos el cratón de Guayana, el grupo temblador, como estamos mencionando, escandalosa su correlativo hacia los Andes. Vamos a tener entonces todo esto como una gran invasión marina en su máxima transgresión, en su máximo momento de avance hacia el continente, en donde ha ido penetrando los ambientes carbonáticos. En este caso, tanto la Luna como Querecual son ambientes carbonáticos que indicativos precisamente no de una plataforma carbonática per se, sino de Moonstone, es decir, de micrita, lodo carbonático, que está asociado a ambientes más profundos. Hay toda una discusión al respecto con si estos realmente eran ambientes más profundos por la presencia de las estanitas o del Cher. Y esta discusión se debe a que el Cher o la estanita, que se encuentra tanto en la formación La Luna como en la formación Querecual, pudieran ser capas de radiolarios, es decir, de una gran acumulación de esqueletos de sílice de estos organismos que al pasar cierto nivel de profundidad pueden irse acumulando el nivel de compensación precisamente de los carbonatos. Sin embargo, y bueno, y por la alta acumulación de materia orgánica, recordemos que la Luna y Querecual son calizas negras, no son calizas fosilíferas, como pudiéramos ver de repente en el grupo Cogollo, como hablamos hace rato, sino que a medida que la transgresión marina fue avanzando, se fue profundizando entonces la cuenca y tenemos entonces calizas de coloración oscura, de calizas negras con alto contenido de materia orgánica. Y por eso es que estas dos formaciones, tanto la Luna como Querecual, son las principales rocas madres de todo el hidrocarburo que se encuentra en Venezuela, o prácticamente todo el hidrocarburo. Obviamente existen otras rocas madres en Venezuela, de edades terciarias, una que otra cretácica, e incluso hay hipótesis que plantean que en el Jurásico pudo haber tenido también rocas madres asociados a ambientes lacustrinos, ¿no? Hacia el tope del Jurásico, en el Titoniense, para ser más específico. Pero entonces vamos a ver que el lodo carbonático, esta lutita con altos contenidos de COT, de carbono orgánico total, en la formación La Luna y la formación Querecual, van a estar intercaladas con estas capas de Cher o de eftanitas. Como podemos ver, típicamente el caso de la eftanita del Táchira, hacia el tope justamente de la formación La Luna. Entonces, o en el caso de Navay, podemos ver que este Cher, esta estanita, también puede formarse por sílice, o este es un cuarzo microcristalino, por acumulación de sílice debido a tamaño limo, es decir, sílice tamaño limo, de los grandes desiertos que se encontraban hacia el lado continental, es decir, hacia el cratón de Guayana. En este tiempo, recordemos que el clima era mucho más árido y el viento pudo haber traído
esto el limo, este material fino de componente precisamente de cuarzo, de sílice, que eventualmente se pudo haber acumulado en esta intercalación, en estos periodos, como capas de Cher y capas de eftanita. Sea como fuese, las teorías más recientes sobre la formación de la Luna y de Querecual no la ven tan profunda realmente en la cuenca, o sea, no hablar de una gran profundidad para poder justificar la presencia de materia orgánica en las calizas negras, sino que más bien era un contexto eusínico, es decir, un contexto anóxico, restringido, era un océano, un mar restringido, que entonces esto hizo que se preservara la materia orgánica. Entonces no era tanto lo profundo en sí mismo que pudo haber estado la cuenca, sino realmente lo restringido que estuvo la cuenca. Es decir, no permitía que las corrientes marinas oxigenaran, sino que en el norte de Venezuela ya habían estructuras que pudiéramos asociarlo a las características de la placa caribeña o de Protocaribe, como se quiera ver según el modelo, lo vamos a ver más adelante, pero que ayudaron a generar un contexto marino restringido como para que se pudiese entonces preservar la materia orgánica. Entonces, estas discusiones todavía se siguen desarrollando, todavía se siguen planteando para comprender entonces mejor la formación de la Luna y la formación Querecual como las principales rocas madres de Venezuela. Podemos ver que también en los márgenes pasivos, recordemos que la formación de la Luna, Querecual, se están conformando desde el punto de vista tectónico en un margen pasivo. Y aquí vemos algunas estructuras que están asociadas a los márgenes pasivos. Ellas comienzan siempre rellenando una cuenca semigraben, luego viene una plataforma carbonática y luego entonces va a tener unos altos depósitos de arcilla, de material más fino a medida que la transgresión va avanzando, en donde puedo tener diapiros, formas diapíricas, que pueden ser tanto de arcilla como incluso de sal, si luego ya empieza entonces a llegar más hacia la máxima llanura de inundación y vamos entonces a ir retrocediendo a partir de este punto la línea de costa y vamos entonces a ir teniendo ambientes más evaporíticos, si el mar se va retirando. Esto lo podemos ver en México como ejemplo particular. Y el margen pasivo, dependiendo del aporte de sedimento, también puede generar estructuras rollover, es decir, estructuras que son gravitacionales, en donde la tasa de sedimento es mayor que el espacio de acomodación, y entonces a nivel mecánico, a nivel, vamos a decirlo, de la cuenca, de estos sedimentos, la manera de poder acumular todo esto es generando estas estructuras de fallas lístricas y de plegamiento rollover. Y podemos ver una sección de los Andes, en donde estamos viendo el flanco norandino, los Andes de Mérida y el piedemonte de Barinas, cómo entonces las formaciones se van acuñando hacia el basamento. O sea, aquí vemos la formación aguardiente. Fíjense que aguardiente también son areniscas competentes, glauconíticas, es decir, de coloración verde, bastante característico en campo, coloración verdosa, indicando ambientes marinos someros. Por debajo vamos a tener la formación Apón, por debajo de ella Río Negro, como las arenas basales, y por debajo de esta, la formación en la quinta que habíamos mencionado de edad jurásica. Ya por encima de él vamos a tener entonces formación escandalosa, capacho, ya carbonática, escandalosa más arenosa, y luego, bueno, la formación de la luna con sus correlativos laterales, que sería la formación Navay, miembro Quevedo y miembro La Morita. Entonces, aquí
Con respecto entonces a las edades del Cretácico, vamos a ver que en Argentina, también entonces en nuestro hemisferio suramericano, el periodo de tiempo K6, vamos a tenerlo indicativo en em, rocas que han sido datadas con uranio plomo para entonces identificar en la cuenca del Neuquén, en Argentina, una sección tipo para esta edad específica. Ok, entonces eh, el Cretácico, habíamos dicho, se formó, se depositó en un contexto de margen pasivo. Sin embargo, cuando ya estamos finalizando el Cretácico, hablando más específicamente del Maastrichtiense, vamos a ver que va a cambiar este contexto de margen pasivo. Entonces existen varios modelos para explicar este cambio. Uno de ellos es precisamente el de la incursión de la placa Caribe en la teoría alóctona. La teoría alóctona, representada por James Pindell, nos dice que el Caribe se formó en el Pacífico, es de edad jurásica, y ella fue migrando paulatinamente a través de Colombia hasta llegar a Venezuela, ¿sí? Por todo bordeando el bloque suramericano, el norte del bloque suramericano, desde el Pacífico hacia el Atlántico, en esa dirección de oeste hacia el este, de manera dextral, en donde a medida que yo me fui desplazando, fui generando cuencas forland hacia el continente, cuencas de antepaís. Entonces, en este proceso transpresivo, fui formando entonces de manera diacrónica, es decir, por pulsos, distintas cuencas de antepaís. En esta teoría se le denomina alóctona porque la placa Caribe se encontraba en el Pacífico y fue migrando entonces hasta el norte de Venezuela, que es donde se encuentra en la actualidad. Este desplazamiento tiene por lo menos unos 1.100 kilómetros, es decir, sería su desplazamiento mínimo. Mientras que la teoría autóctona, representada principalmente por Keith James, nos habla de que la placa Caribe se encuentra prácticamente in situ, es decir, en el propio sitio en donde la estamos viendo ahorita, con un desplazamiento mínimo de apenas unos 300 kilómetros, porque efectivamente ella se ha desplazado con respecto al norte de Venezuela de manera destral. Entonces, para Keith James, la placa Caribe como mínimo ha tenido un desplazamiento de 300 kilómetros, mientras que para James Pindell, la placa Caribe ha tenido por lo menos un desplazamiento de 1.100 kilómetros. Entonces, estos son los dos principales modelos que pueden justificar o explicar la ocurrencia de la placa Caribe y sus características en la actualidad. Cada modelo tiene su pro y su contra. Son vigentes en la actualidad ambos. De hecho, realmente existen más modelos, pero bueno, no los vamos a enumerar todos. Vamos a concentrarnos principalmente en los dos más fuertes, por así decirlo, en donde en el modelo de Pindell se puede explicar, gracias al gran movimiento que ha tenido la placa Caribe con respecto al norte de Sudamérica, se puede explicar el gran desplazamiento que ha tenido la cuenca de Oriente a través de sus napas, es decir, las napas que se encuentran del Furrial, Pirital, Aparicio, etcétera. Todo este sistema se puede justificar mecánicamente su desplazamiento a través de el gran movimiento que ha tenido la placa Caribe. Mientras que la teoría autóctona tiene como fortaleza el hecho de que las estructuras paleomagnéticas que se han podido ir determinando en ciertas zonas de la placa caribeña son exactamente paralelas a estructuras
que vemos precisamente del fondo oceánico del paleomagnetismo atlántico. Entonces, desde el punto de vista del paleomagnetismo, es muy difícil, por así decirlo, que si la placa Caribe viene del Pacífico, vaya a seguir manteniendo o tenga una correspondencia, una simetría, una dirección paralela a lo que se encuentra en el Atlántico, a la configuración del paleomagnetismo del Atlántico. Entonces, sería mucha coincidencia. Entonces, pero cada una tiene su punto débil. El punto débil de la teoría autóctona es que con apenas este desplazamiento de 300 kilómetros no puede explicar el gran movimiento que ha tenido entonces las napas orientales en el subsuelo de la cuenca oriental. Y en contraposición, para la teoría alóctona, su punto débil es que no tiene cómo explicar que existe entonces un paralelismo en el paleomagnetismo de la placa caribeña con el Atlántico, porque recordemos que no se formó allí. Entonces, para la teoría alóctona. Entonces, para la teoría autóctona, Caribe sí ha estado allí. Entonces, la teoría alóctona me habla de un paleocaribe o un protocaribe. El protocaribe sería esa corteza oceánica que estuvo en el mar de Tetis cuando Norteamérica y Sudamérica se separaron, mientras que para la teoría autóctona este protocaribe no existe, sino que es la propia placa Caribe en sí misma. Es decir, siempre estuvo allí Caribe. Entonces, esto genera desde el punto de vista de sistemas petrolíferos una gran diferencia. Por eso vale la pena seguir indagando y seguir estudiando, porque esto me puede hablar de un modelo esperanzador o desesperanzador sobre sistemas petrolíferos que yo pude haber generado equivalentes a la gran transgresión marina del Cretácico, pero que se encontrasen hoy en día en la placa caribeña. Entonces, obviamente, la teoría autóctona me plantea que todavía debería tener todo este hidrocarburo contenido allí, mientras que la teoría alóctona pudiera inferirse que la placa Caribe, al comerse a Protocaribe, se perdió todos estos sistemas petroleros. Entonces, cada una tiene su posibilidad de oportunidades también. Aquí vemos una configuración de cómo es la placa caribeña. La placa Caribe es bastante compleja, no es tan homogénea como a veces uno pudiera pensar en principio, porque veamos que la placa Caribe tiene corteza continental, corteza oceánica, obviamente. Tiene también las estructuras que habíamos visto acá de Ridge, más arcos de islas activos, las Antillas Menores, y arcos de islas extintos que se encuentran submarinos bajo el agua, más el plateo oceánico que se encuentra en el centro del Caribe. El desplazamiento, como hemos mencionado, con respecto al norte de Venezuela, es un desplazamiento destral. Entonces, y vamos a tener entonces subducción del Atlántico por debajo de Caribe, en la zona más oriental de Caribe, y vamos a tener aquí también subducción de Caribe por encima del Pacífico en la zona más occidental del Caribe. Entonces va a tener un desplazamiento transcurrente sinestral hacia el norte, hacia Cuba, y destral hacia Venezuela. Entonces la placa Caribe, en pocas palabras, está flotando por encima del Atlántico y del Pacífico. Entonces, es interesante la placa Caribe, tiene bastante todavía mucho que seguirse estudiando. Entonces, sea como fuese, sea por la teoría alóctona o sea por la teoría autóctona, los hechos son que en el Maastrichtiense, en Venezuela,
ya podemos ver en el lado occidental, es decir, hacia Perijá y el lago de Maracaibo, a la formación Colón en el Maastrichtiense, es decir, en el final del Cretácico, en donde la formación Colón va a ser el relleno de una cuenca Fort Deep, es decir, de la parte más profunda de una cuenca de antepaís. Esto lo podemos ver con un gran espesor, más de 3 kilómetros de lutitas, que no van a ser, insistimos, dentro del contexto de un margen pasivo. Fíjense que el margen pasivo más bien es de poco espesor vertical y de una gran extensión lateral, sino que el relleno de esta cuenca Forlán o de antepaís más bien va a tener un gran espesor vertical, pero va a ser restringido espacialmente, lateralmente. Es restringido entre comillas porque realmente sabemos que las cuencas Forlán son bastante amplias, ¿ok? Pero restringido con respecto a un margen pasivo. Entonces, la formación Colón ya cambia el panorama tectónico, es decir, ya no estamos en un margen pasivo, sino en un proceso de subducción. Entonces, y de formación, obviamente, aquí podemos pensar en la placa Caribe y aquí viendo esto como el bloque continental suramericano. Entonces, eventualmente se van a formar napas. Estas napas pudieran estar en Colombia, no en Venezuela, pero vamos a ver el relleno de la cuenca de Antepaís en Perijá y en el lago de Maracaibo, en el subsuelo. Fíjense en este diagrama lo que estamos mencionando. En este gráfico, las napas estarían hacia el lado colombiano, no se han identificado, y la formación Colón estaría rellenando la zona más deprimida de la cuenca Forlán, es decir, el Fort Deep, la parte más profunda. Mientras que en Oriente, la formación San Juan todavía mantiene su contexto de margen pasivo, es decir, va a ser un relleno de margen pasivo. Entonces, mientras en Occidente ya cambia radicalmente el contexto de margen pasivo a un contexto de subducción, en Oriente se puede decir que todavía el margen pasivo continúa. Luego, vamos a ver en esta lámina, según la teoría alóctona, cómo ha sido la migración, el desplazamiento de la placa caribeña. Fíjese el momento 1, momento 2, momento 3 es clave porque en este momento cambia radicalmente la configuración o la dirección de la placa Caribe, de tener una dirección prácticamente norte 45 este a pasar a ser este-oeste. Esto lo vamos a ver también más adelante. Entonces, se habla de diacronismo porque ha sido por pulsos tectónicos en donde la placa Caribe se ha ido desplazando a través del norte de Venezuela. Sea tanto en el modelo autóctono como en el modelo alóctono. Y aquí vemos cómo la migración de la placa Caribe, el desplazamiento destral con respecto a Venezuela, el norte de Venezuela, vamos a tener el frente de formación y en los distintos momentos y el Fort Bulge, como ha ido migrando también la zona de flexura, de cambio de flexura, a medida que la cuenca Forlán ha ido migrando. Una vez que hemos visto entonces la transgresión marina del Cretácico y luego el cambio a un régimen compresivo, subducción, en donde en el continente vamos a tener cuencas Forlán, entonces ya entramos en el terciario, en el Paleoceno, en Occidente, con este contexto de cuencas Forlán. Entonces, el terciario, vamos a comenzar con el Paleoceno,
en donde en el Paleoceno vamos a tener otra cuenca Forlán. Fíjense que esta cuenca Forlán, como podemos ver en esta tabla, es distinta del Forlán que fue rellenado por la formación Colón y Mito Juan, sino que va a ser un pulso, fíjense que se encuentra entre discordancias, donde vamos a tener Barco y los Cuervos. Barco principalmente arenoso y los cuervos más lutíticos. Esto es el grupo Orocué. Entonces, de manera discordante va a estar sobre la formación Colón y a su vez discordante de Misoa y Mirador en el Eoceno. Entonces, esto como tal es un pulso tectónico que formó una cuenca Forlán más en el occidente venezolano, que se fue rellenando, se fue colmatando. Entonces, esto como tal es el relleno de esa cuenca Forlán en el Paleoceno. Entonces, el grupo Orocué no es otra cosa que ese relleno. Y es de esta manera como podemos ver o podemos comprender cómo han sido estos eventos diacrónicos, han sido a través de estos pulsos separados por discordancias. Y el material casi siempre se va a caracterizar por comenzar por arenas y terminar en lutitas. ¿Ok? Entonces el pulso podemos verlo como un gran proceso grano decreciente. O sea que comienza con material más grueso y termina con material más fino. Aquí vemos entonces la configuración como serían las napas que estarían ya en el norte de Venezuela, asociados a este periodo del Paleoceno. Distintos eventos: Paleoceno temprano, Paleoceno medio, Eoceno temprano. Distintas napas que vamos a conseguirlas en las famosas napas de Lara, en Lara justamente, en donde vamos a ver bloques complejos, tectónicamente complejos, que están emplazados, montados sobre el continente. Entonces, sobre nuestra corteza continental, y que va a ser un melange de varios tipos de rocas que va a comprender desde cosas metamórficas hasta rocas sedimentarias. En el caso oriental, fíjense que en el oriente, nosotros, si se quiere, vamos a seguir manteniendo disculpen, aquí se fue, ajá. En Oriente se va a seguir manteniendo, por así decirlo, el margen pasivo, en donde lo que vamos a ver es la formación bidoño, principalmente lutítico, entonces, en el Paleoceno. En Haití, vamos a ver entonces que para este periodo de tiempo vamos a tener también una formación característica con datación de argón-argón para establecer este piso. Coloco estas láminas para indicar que pudiéramos hacerlo en Venezuela también. No es que Venezuela no tenga rocas, sino que de repente no se han hecho los estudios. ¿Okay? Ese es por eso el interés de colocar estas láminas. Entramos entonces en el Eoceno. Y en el Eoceno, fíjense que estamos colocando ambos modelos, tanto el de James Pindell como el de Kit James, o decir, alóctono versus autóctono, en donde en este desplazamiento vamos a generar esta actividad. Fíjense aquí el corrimiento, lo que estamos hablando de las napas de Lara, en donde vamos a formar una cuenca de antepaís, otro pulso más. Este ya sería el tercer pulso desde la perspectiva del occidente, mi tercer pulso, en donde vamos a tener entonces la sedimentación característica, vamos a decirlo lutítica, en donde se puede apreciar la determinación de las edades a través de los fósiles con la formación Pau-Hicks. Aquí vemos el Eoceno, que significa precisamente el alba nueva, el nuevo alba, porque el Paleoceno era más bien el
vamos a decirlo, la época más antigua de lo nuevo. Entonces, en Oriente, el Eoceno y el Paleoceno, como hemos indicado, todavía sigue siendo de margen pasivo, principalmente, es decir, no hemos visto los pulsos de la actividad tectónica repercutiendo en la formación o estructuración de las cuencas, sino que estamos continuando con esta sedimentación de plataforma carbonática, marino-somera, en donde eventualmente, a medida que me voy alejando hacia, vamos a decirlo, el norte, vamos a tener las zonas más profundas, más lutíticas y más turbidíticas, como le indica entonces aquí Vidoño y Caratas. Luego pasamos al Oligoceno. Entonces, fíjense que el Oligoceno hace referencia a una escasez de nuevos mamíferos después de una gran diversidad y abundancia que tuvo el Eoceno. Por eso que oligo significa poco. Y el seno, bueno, reciente. Lo poco del reciente, de ese periodo del terciario reciente. En el Oligoceno vamos a tener algo bastante característico en el occidente, porque, como habíamos dicho, occidente y oriente se diferencian principalmente por este contexto de margen pasivo hacia oriente, en el Paleoceno y el Eoceno, mientras que en el occidente vamos a ver ya 3 pulsos de cuencas de antepaís, de relleno de Forland. Pero el Oligoceno en el occidente ya va a tener un gran cambio. Este cambio puede deberse, entre tantas teorías, al cambio de dirección que tuvo la placa Caribe. Como habíamos indicado cuando estábamos hablando del diacronismo, vamos a poner rápidamente la lámina, estaríamos pasando del evento 2 al evento 3 de esta dirección norte 45 este a una dirección ya este-oeste, que es el que va a tener la placa Caribe aquí en adelante. Entonces, en este contexto, según el modelo, vamos a decirlo, alóctono, podemos a su vez plantearnos 2 teorías para la cuenca de Falcón. La cuenca de Falcón, así como con la placa Caribe, todavía está en discusión cuál es su génesis. Hay quienes plantean que es una cuenca pull apart simplemente porque estamos hablando de una transcurrencia este-oeste entre Caribe con respecto con el norte de Venezuela, en donde aquí entonces por ese régimen transtensivo pudiera formar entonces una cuenca pull apart. Y la cuenca de Falcón no sería otra cosa que un relleno de estos pull apart, tanto en la región central como en el oriente de Falcón. Entonces, esta es una teoría. El segundo modelo es que más bien en este paso y cambio de dirección de Caribe hubo un cambio de velocidad y este cambio de velocidad generó un colapso orogénico. Es como decir que vamos en un vehículo, un autobús, y el vehículo pasa de 100 kilómetros a de repente 40 kilómetros en un instante, o sea, como si fuese una bajada de velocidad brusca, que genera entonces que las personas que están en el vehículo se desplacen hacia adelante, ¿no? Esto a nivel reológico, a nivel de los materiales, estaría generando un fracturamiento, una estructura de graben, de cuenca graben, en el gran contexto compresivo. Es decir, es una extensión localizada dentro de la compresión. Entonces, esto sería una cuenca de antearco, de retroarco, disculpen, una cuenca de retroarco en colapso orogénico. Retroarco porque recordemos que hay una subducción
del Atlántico por debajo de Caribe. Entonces todo esto sería el retroarco, todo lo que está atrás sería el retroarco. Y entonces sería una cuenca de retroarco en colapso orogénico, específicamente en Falcón, en donde se estaría dando este fracturamiento acá, porque esto es como una suerte de nudo, es un, vamos a decirlo así, un relieve que está generando resistencia al desplazamiento este-oeste de la placa Caribe. Entonces es como una suerte de nudo que al liberarse me genera entonces el fracturamiento. Entonces son dos modelos, insistimos, una de pull apart y otra de una cuenca de retroarco en colapso orogénico. La formación lutítica característica con las que vamos a determinar en las edades, que nos han ayudado a reconstruir todas estas hipótesis y todos estos modelos, sería la formación Pecaya. En Oriente, ahora sí, vamos a ver la influencia de la cuenca Forlán del lado oriental y lo vamos a expresar en nuestra, vamos a decirlo, en nuestro cuadro cronoestratigráfico como la formación Los Javillos y Areo. Fíjense que se encuentra también de manera discordante, delimitado por discordancias, arena lutita. Entonces vamos a tener el depósito o el relleno arena lutita en Oriente, controlado por discordancias, característico del relleno de esta cuenca Forlán ya oriental, en donde vamos a ver todo este sistema de napas, Naricual, Quebradón, que hoy en día se encuentran en el subsuelo oriental. O sea, estas napas se encuentran y se han visualizado a través de líneas sísmicas en el subsuelo de la cuenca oriental. Entonces, en Occidente vamos a tener el pulso en el lago de Maracaibo de Carbonera León, también un pulso tectónico de relleno de Antepaís, mientras que entonces en la cuenca de Falcón vamos a tener una serie de litologías que van cambiando drásticamente de manera vertical porque el control son fallas de ángulo alto, sean estas transcurrentes o sean estas normales. El ángulo es muy alto y por eso es que entonces se plantea que sea un pull apart o que sea un graben, porque vamos a ver cambios de ambientes marinos someros, ambientes marinos profundos, incluso ambientes deltaicos, ambientes continentales, o sea, ambientes de costa y ambientes continentales, en apenas breves kilómetros. O sea, en 2, 3 kilómetros, o sea, en una quebrada, yo puedo conseguir el afloramiento de rocas asociadas a ambientes marinos profundos y a rocas asociadas a ambientes marinos someros, rocas asociadas a ambientes de costa, ambientes continentales, en apenas unos pocos metros de distancia. Entonces, por ello se habla que el control tuvo que haber sido un fallamiento vertical, es decir, un control vertical en donde yo puedo pasar ambientes profundos a someros y viceversa en poca distancia horizontal, en poco recorrido. Luego pasamos al Mioceno, de menos, dentro del reciente, después del Oligoceno, en donde en Venezuela vamos a tener dos cosas interesantes. Comenzamos por el oriente. En el lado oriental vamos a generar una estructura de herradura abierta hacia el Atlántico. Entonces, el relleno, recordemos que todo esto es un Forlán, de Forlán, va a ser rellenado por las lutitas de Carapita, igualmente más de 3 kilómetros de espesor de lutitas. Estas lutitas pueden generar después lo que se llaman las lutitas tectónicas, es decir, deformación de diapiros de arcilla sobre las formaciones suprayacentes.
pero vamos a concentrarnos en por qué se forma esta gran depresión en Oriente. Resulta que cuando se han hecho los estudios con respecto a las napas que las tenemos enterradas en el subsuelo, como comentamos anteriormente, los estructurólogos se han dado cuenta que no tienen suficiente peso como para generar una depresión tan grande en Oriente. De hecho, esta depresión de Oriente es una de las anomalías de Bouguer más grandes que se encuentran en toda Venezuela. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que en un tiempo geológico muy corto se generó un gran relleno sedimentario. Entonces, este gran relleno sedimentario es una gran depresión que fue rellenada rápidamente. En pocas palabras, en más de 3 kilómetros de carapita, de las lutitas de carapita. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar esto si el peso de las napas no es suficiente? Hay teorías como la de la doctora Marinés Jacome, que plantea que en este episodio del tiempo geológico del Mioceno específicamente, en la placa suramericana, es decir, el norte de Oriente, se metió por debajo de la placa caribeña. Entonces, esto es una condición anómala y es una condición extraordinaria, prácticamente única, que se dio en este periodo de tiempo en Venezuela, en este lugar en específico. ¿Por qué lo decimos así? Porque lo normal es que la corteza oceánica se meta por debajo de la corteza continental. No tiene sentido que el continente se meta por debajo del océano. Eso no ocurre. Recordemos que la placa Caribe es una placa anómala, no es una placa oceánica común, tiene un espesor considerable, está más engrosada que las cortezas oceánicas comunes, que son de 8 kilómetros. La placa Caribe tiene aproximadamente 12 kilómetros de espesor. Entonces, esta ya le da una condición anómala que hiciese como si se comportase como una suerte de corteza continental. ¿Ok? Y a esto le sumamos que obviamente tenía que existir una transición entre el norte de Venezuela y el mar de Tetis en el Jurásico, es decir, estamos hablando específicamente de un semigraben hacia el norte, en donde este semigraben va a tener en el medio una corteza mixta, una corteza que no es continental ni es oceánica, sino que es la transición de la continental hacia la oceánica, como seguramente ocurre aquí y en todo el borde oriental de Brasil hacia el Atlántico. Todo esto es el contexto del margen pasivo, en donde yo de la corteza continental paso gradualmente a la corteza oceánica a través de una estructura de relleno de semigraben. Entonces, volviendo al punto, este semigraben se encuentra en el norte de Venezuela y posiblemente la placa Caribe entonces hizo que esta estructura sí se pudiese meter por debajo de ella. Obviamente este proceso se frena cuando ya se agota el semigraben y se consigue Caribe con el continente suramericano. ¿Ok? Entonces es algo circunstancial y contingente. No es una regla, no es una norma, sino que es la respuesta a esta estructura del semigraben. Entonces, esto pudiera ser una explicación de por qué se formó esta anomalía de Bouguer particular en el Mioceno, en el oriente venezolano. ¿Ok? Entonces, esto ocurrió en el oriente y por eso tenemos estas sedimentaciones particulares, mientras que en el occidente, fíjense que mientras esto está ocurriendo en oriente, en occidente, tenemos la formación de los Andes, el levantamiento andino, bastante característico, porque va a hacer dos cosas. Por un lado, va a reactivar el graben del Jurásico que existía ya, va a aprovechar el fracturamiento de las fallas de orientación bastante vertical
pero las va a invertir. Es decir, ya no van a fungir como fallas normales de Graben, sino como fallas inversas. Entonces, todo el material que se encuentra en el medio va a subir, ¿ok? Se va a levantar en un gran evento orogénico que realmente ha sido definido como dos grandes pulsos. Dos pulsos en el Mioceno que han sido evidenciados por las molasas. Es decir, a medida que se da un pulso y se levanta en los Andes, estos se va a erosionar el material que sube y se va a depositar a ambos flancos de los Andes, flanco norandino y flanco surandino. Luego viene otro pulso, un segundo pulso fuerte también, y va entonces a formar molasas en el flanco norandino y en el flanco surandino. Entonces es gracias a las molasas que podemos saber que son dos principales pulsos. Estos pulsos de levantamiento andino me están indicando estos procesos diacrónicos de empuje vertical, de ascenso, porque en ese momento la placa Caribe está cerrando en Colombia, en donde Panamá está chocando con Colombia, en donde vamos a tener entonces una sutura, una microsutura, porque vamos a tener un choque continente con continente. Entonces, obviamente, la deformación, la mayor deformación se va a dar directa en la zona de la sutura, es decir, en Colombia, en el lado colombiano, pero en Venezuela, como ya había una fractura, recordemos que la naturaleza economiza, es decir, la naturaleza aprovecha el plano de debilidad preexistente, entonces se levantan los Andes en nuestro Mioceno. Aquí vemos, por cierto, los nombres de estas molasas: Parángula, Río Yuca, en Barinas Apure, el Palmar, Ignotú, Betijoque, en los Andes. Entonces, Ignotú, Betijoque, disculpe, en los Andes. Entonces, vamos a ver que en Occidente vamos a tener una sedimentación molásica de relleno por encima de todo lo que fueron las cuencas Forland occidentales. ¿Ok? Todo esto está por encima de todos esos rellenos de cuencas Forland. En Occidente, gracias a los Andes, mientras que en Oriente seguimos con el relleno, como habíamos indicado, de una cuenca Forland bastante característica, en donde vamos a tener una profundización, una forma de herradura abierta hacia el Atlántico, en donde tenemos grandes acumulaciones de espesor. Se pudiera pensar hasta cierto punto, es una especulación, que pudiera incluso el levantamiento andino influir en esta estructura de cerradura. Es decir, que mientras esto se levanta, esto se deprime, porque recordemos que todo esto es un mismo material, ¿ok? A nivel del basamento. Entonces, desde el punto de vista del basamento, es como una tabla en donde esto se está levantando y esto se está hundiendo. Entonces, pudiera ser que esto influyera. Sin embargo, es simplemente una hipótesis. No se han hecho los estudios pertinentes para relacionar el levantamiento andino con la depresión de Carapita. Ya finalizando, vamos a hablar del Plioceno, en donde estaríamos hablando de otro boom de diversidad y abundancia biológica. Entonces vuelve a abundar la vida. Vamos a ver que en nuestro Plioceno, principalmente los últimos 7 millones de años, tenemos la evolución del hombre como la característica, vamos a decirlo, principal de los seres que se han dado. Fíjense que entonces los primeros homínidos son de hace unos 7 millones de años aproximadamente. Mientras que ya el Homo sapiens sapiens es
es la última evolución, mucho más reciente, de hace aproximadamente unos 10.000 años atrás. Un poco más atrás, incluso la ciencia moderna ha ido dándose cuenta que el Homo sapiens sapiens, este límite realmente cada vez es más antiguo. Hay quienes han hablado de 20.000 años, incluso 60.000 años. Pero ya existían homínidos pensantes, racionales, que tenían desarrollo de instrumentos, de armamentos, etcétera, etcétera, de una cultura. Tenían incluso entierros, cementerios para sus muertos, hasta hace unos 200.000 años atrás. Entonces, interesante el tema de la evolución del ser humano. Luego tenemos entonces el Pleistoceno, mayor abundancia, enriquecimiento todavía de diversidad biológica, en donde ya estamos cada vez más parecidos a la configuración del contexto moderno, donde los Andes se han seguido erosionando y vamos simplemente rellenando todo este material con una cuenca intramontaña, es decir, entre Perijá y los Andes. Igualmente, el cratón se continúa erosionándose, no ha dejado de erosionarse, continúa erosionándose y rellenando material también, que es la colmatación de las cuencas Forland que tuvimos finalmente en el oriente, en el Mioceno, Plioceno. Todo este material entonces es lo que se considera como los llanos, ¿ok? Y luego vamos a tener estos altos aquí topográficos, que son las cordilleras, que han sido emplazadas por la placa Caribe en su desplazamiento dextral en el norte de Venezuela, en una configuración aproximadamente este-oeste. Este-oeste, ¿no? Es un movimiento caribeño, en donde yo voy emplazando bloques de naturaleza alóctona, es decir, que vienen de otras partes. Fíjense que estos bloques de la cordillera de la costa y de la serranía del interior oriental son bloques exóticos, metamórficos, que tienen incluso corteza oceánica, arcos de islas extintos, obviamente. Tenemos también cortezas continentales, que no son autóctonas, sino alóctonas, como por ejemplo la formación Peña de Mora, y un melange de material que proviene de manera alóctona de otra parte, de edades mesozoicas, generalmente jurásicas y cretácicas, ¿no? Entonces son complejos ofiolíticos, vamos a tener prácticamente todas las partes de la ofiolita, metamorfizadas y emplazadas por procesos de obducción sobre el continente, es decir, sobre el norte de Venezuela. Desde el Eoceno, Mioceno, hasta el reciente. Entonces, estos bloques, insistimos, han sido metamorfizados en otras zonas, no fueron metamorfizados acá. Ellas no se metamorfizaron en este proceso orogénico. Recordemos que los procesos orogénicos de emplazamiento no son termales, sino que son fríos, como lo vimos con el terreno Mérida en el video anterior, en el Paleozoico, en la orogénesis herciniana, y lo propio ocurre con la cordillera de la costa. Esto no se metamorfizó aquí, ellas se metamorfizaron en un proceso de metamorfismo regional asociado a subducción. Seguramente con las Antillas Mayores y el arco y la placa Caribe, con respecto entonces a estos arcos de isla, a medida que se fueron desplazando, ¿no? Se encontraban de manera frontal y se fueron desplazando lateralmente. Entonces, vamos a ver estas rocas metamórficas con bloques exóticos de la ofiolita, arcos de islas, corteza continental, etcétera, etcétera. Entonces, esta es más o menos la configuración de nuestra Venezuela y de nuestra geología venezolana.
No podemos cerrar sin el Holoceno, los últimos 10.000 años, desde un proceso de glaciación, en donde se pensó que aquí, a partir de este punto, era el surgimiento del hombre, pero realmente hemos visto que el hombre ya existía desde antes. Estos son todos los periodos glaciales que se han registrado en la literatura. Hay algunos autores que consideran que las glaciaciones realmente son procesos regulares que siempre se están dando en nuestro planeta y que están asociados a los ciclos de Milankovitch, pero que no siempre se preservan, es decir, no siempre se han preservado. Pero bueno, esto está en discusión. Hasta la fecha, por ahora, estos son los periodos de glaciaciones que tenemos, en donde tenemos incluso glaciaciones del Proterozoico, del Precámbrico, 3 en el Paleozoico. Pero en el Mesozoico no se tiene registrado ninguna glaciación. Es porque tal vez no ocurrió o simplemente no se preservó. Luego entonces en el Cenozoico, sí vamos a tener 2 glaciaciones, y en el Pleistoceno tenemos registrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 glaciaciones. En la actualidad nos encontramos en un periodo interglacial. Aquí la denominan postglacial porque no sabemos si va a venir otra glaciación otra vez. Si viene otra glaciación, entonces tenemos un periodo interglacial. Entonces, sea como fuese, la última glaciación fue entonces, el registro fue hace 10.000 años atrás. Desde ese periodo hasta ahora se han ido derritiendo poco a poco todo el material que se encuentra en las montañas a través de morrenas, y eso se ha ido acumulando como agua. Por lo menos el relleno del lago de Valencia sería de los glaciales que se encontraban en los Andes. Entonces todo ese material que se ha ido derritiendo ha ido generando el relleno de lagos, se ha ido llevado a los ríos y finalmente el mar, etcétera, etcétera. Y esto también tiene que ver con los casquetes polares, porque los casquetes polares también se han ido derritiendo. Entonces, bueno, hay también todo un tema sobre si el hombre ha influenciado este proceso interglacial o de finalización de la glaciación a través del efecto invernadero, o es un proceso netamente natural del planeta en la cual el ser humano no tiene nada absolutamente que ver. Entonces puede ser que sí, pero igualmente está ocurriendo por la naturaleza. Es decir, el hombre solamente ha sido una suerte de acelerador del proceso que igualmente se iba a dar. Recordemos que para el punto de vista de la geología, el Mesozoico, el Cretácico fue un gran periodo de altas temperaturas en donde no existían los casquetes polares y el nivel del mar estuvo incluso 100 metros por encima del actual. Entonces, no es de sorprendernos que los océanos hayan invadido una gran transgresión marina como la que vimos en la Luna Querecual, en las formaciones, que todo el norte de Venezuela estaba bajo el agua. Entonces, no nos debe sorprender que esto ocurra en el planeta. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Ahora bien, si el hombre puede hacer que esto se acelere un poco más o no, bueno, es discutible, es digno de análisis. Sea como fuese, nosotros somos los que estamos poblando ahorita el planeta y esto efectivamente nos puede afectar. Entonces, vemos la configuración de la placa Caribe en la actualidad. Este es el arco de islas activo que había mencionado, y este es el arco de islas extinto que se encuentra submarino. En esta imagen se aprecia bastante bien. Entonces, todo esto sería mi back arc, ¿ok? Y esto sería el retroarco, y aquí teníamos el antearco, en donde Barbados sería parte del prisma de acreción. Esto sería entonces los ciclos de Wilson, cómo se han ido dando, procesos de rift en el Cámbrico, margen pasivo, ordovícico, silúrico, luego proceso de subducción y colisión, la orogénesis herciniana,
Pérmico hasta el Triásico, y vuelve entonces en el Jurásico, proceso de rift, extensión, que es más o menos donde nos encontramos en el Cretácico, margen pasivo, formación La Luna, como hemos dicho, que era igual, principal roca madre de Venezuela, y luego entonces pudiéramos decir que estamos en la actualidad en un proceso de subducción a nivel global, en donde tenemos colisiones puntuales en la India, como dijimos aquí, en Panamá con Colombia, pero que domina principalmente la zona de subducción, es lo que está en este momento siendo más característico, ¿no? Obviamente asociado también a la expansión, porque la Tierra es finita y por eso entonces, mientras se está abriendo un lado, en otro lado se está destruyendo. Fíjense que entonces en Venezuela, nuestros sistemas petrolíferos están asociados a estos últimos eventos, principalmente, en donde vamos a generar estructuras de graben que facilita el levantamiento posterior andino, cuando se da entonces el levantamiento andino en el Mioceno, y los eventos molásicos. Pero la roca madre es cretácica principalmente. Y los yacimientos, las rocas, vamos a decirlo de reservorio, yacimientos, son asociados a los pulsos tectónicos de las cuencas de Forlán, de Antepaís, en donde vamos a tener ahí Mirador, Misoa, o la formación Oficina en el oriente, en el suelo, asociado a este Mioceno, a estos pulsos, a estas arenas, que eventualmente van a servir como roca yacimiento para contener petróleo. Y el timing, es decir, la madurez termal, la ventana de petróleo que requiero para que el querógeno se forme en hidrocarburo, se transforme en hidrocarburo, lo vamos a tener gracias al soterramiento, principalmente de los eventos molásicos. Entonces, por eso es que hace falta también esta explicación del rift, del levantamiento andino, para poder explicar las molasas que me van a ayudar a colocar el soterramiento necesario para entrar en ventana de petróleo y entonces tener los yacimientos petroleros que tenemos en Occidente, principalmente con mayor madurez termal, hidrocarburo mediano, liviano, y en Oriente lo tenemos más pesado porque se encuentra ha migrado más en la superficie y bueno, hay teorías también de que las bacterias le han quitado los volátiles o ha sido el propio proceso de migración, etcétera, etcétera. Eso también sigue ahí en discusión. O por el hecho de ser somero, entonces estas bacterias se han ido comiendo parte del hidrocarburo, lo han ido biodegradando. Finalmente vemos entonces la ubicación de los principales yacimientos en Venezuela. Como hemos dicho, en Occidente, asociado al soterramiento de las molasas que colocaron en ventana de petróleo, la formación La Luna. Y en Oriente tenemos entonces la formación Querecual como principal roca madre, que ha ido rellenando también las formaciones de las arenas del Mioceno oriental. Fíjense que aquí vamos a tener la faja petrolífera del Orinoco, en donde también se tiene dudas, hay hipótesis que plantean que desde el punto de vista geoquímico, la formación Querecual no tiene suficiente contenido de materia orgánica como para haber rellenado toda la cantidad de petróleo que se encuentra hoy en día en la faja, principalmente en la formación Oficina. Entonces, cabe la duda si existe otra roca madre que pudo haber colaborado a las altas acumulaciones de hidrocarburos. Se plantea que incluso pudiera ser una roca madre precretácica. En el Jurásico habíamos mencionado que pudo haber tenido ambientes lacustres en el Jurásico, asociados a la formación Ipire en este caso, o incluso del propio Paleozoico, en el Ordovícico silúrico, Hato Viejo Carrizal, ¿no? Entonces, bueno, son hipótesis
todavía no se han terminado de desarrollar. También hay quienes consideran que en el propio Cretácico pudiese haber otra roca madre o incluso en el propio Terciario, y que hay que seguir indagando y descubriendo. Sea como fuese, cual no es suficiente para explicar toda la cantidad de petróleo que tenemos en la faja a nivel general en Venezuela. Entonces, con esto finalizamos la materia, la parte del análisis de la geología de Venezuela en su segunda parte. Muchas gracias por todo.